Amigos, bienvenidos a un nuevo programa más de La Entrevista con Jesús González. Y en el día de hoy hablaremos sobre los problemas laborales. ¿Quiénes tienen mayor responsabilidad, los jefes o los empleados? ¿Y qué tipo de problemas son estos? Para hablar sobre este tema hemos invitado al doctor Alfredo Arango, quien despejará ciertas dudas que de seguro usted y yo tenemos. Pero no dilatemos más el proceso e iniciemos de inmediato con esta entrevista. Bienvenidos amigos, y tal como se los comentaba al inicio, se encuentra en nuestros estudios el doctor Alfredo Arango. Y les cuento que el doctor Arango es catedrático de la Universidad Nacional de Panamá en la Facultad de Psicología. Además de ello, es vicepresidente de la empresa psicográfica S.A., la cual se encarga de dar seminarios a distintas empresas, tanto nacionales como internacionales. También el doctor Arango, o mejor dicho, el maestro Arango, como le gusta que le llamen, es un gran dramaturgo panameño que ha escrito diferentes cuentos y ganado distintos premios, entre los que sobresale el premio Ricardo Miró a mejor cuento del año. Pero bien, dejemos a un lado la literatura e iniciemos con el tema que nos compete en el día de hoy. Doctor, y algo que me llama poderosamente la atención es sin prisa pero sin pausa, que ese es el eslogan de su empresa. ¿A qué se refiere cuando utiliza este eslogan? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Jesús? Mira, el eslogan de mi empresa está tomado de los cursillos de cristiandad. Realmente de ahí lo tomé y significa que tú no pierdas el paso. No necesitas apresurar las cosas se dan cuando tocan que se hagan, pero tú haz tu trabajo y no te detengas en todos los detalles y en todas las acciones, porque básicamente cuando una persona tiene una visión de algo o quiere o un proyecto o algo, puede ser bellísimo, pero si no hace acción no vamos a ningún lado. Entonces ese es lo que yo propongo. Acción es ser determinante en los proyectos. Moverse, sin pausa, mover, aunque no tienes que apretujar, ni golpear, ni tampoco pretender que todo se haga al modo de uno, sino que todo va paso a paso. Todo se da como se vaya acomodando, pero con buena organización y planificación. Bien, doctor, en su experiencia, tal como lo comentamos al inicio, usted ha dado seminarios a distintas empresas, tanto nacionales como internacionales. ¿Cuáles son esos tipos de problemas que usted ve comúnmente en las empresas? ¿Qué es lo que muchas veces llega a que la empresa no se desarrolle como debiese de ser? El problema fundamental es el de la adecuación de contratar a alguien para el trabajo. Contratamos personas y por, vamos a decir, falta de elementos objetivos científicos como son las pruebas psicológicas, que yo las defiendo, o porque la persona tiene muchos años entrevistando y conociendo cuál es el perfil que debe tener la persona. A veces se contratan gente que no son las adecuadas. Entonces en el primer mes nos damos cuenta que no son las adecuadas, en el segundo mes que no son las adecuadas. Y sigue esta persona y a los 10 años decimos, Alfredo, esta persona no rinde. Caramba, pero si hace tiempo que te hubieras dado cuenta de eso, hubieras hecho un correctivo. O la adiestras en lo que le falta, o le preguntas qué pasa, o la trasladas hacia un lugar que se sienta mejor. Es la adecuación. Hay personas que tienen mucho talento para cantar y los tienen tocando tambor. Exacto. Entonces tú necesitas que cada persona esté en el puesto que mejor puede desempeñar para que aproveche sus fortalezas, sus talentos, sus competencias y además esta persona pueda realizarse en la vida laboral, que es el objetivo final. ¿Qué tan viable es una prueba psicológica a los empleados antes de que ingresen a la empresa? Totalmente viable. Mi empresa se dedica a eso y en esas pruebas psicológicas se detecta si la persona es coherente, si dice la verdad la prueba o lo mintió, si es una persona honesta que tiende a engañar con algunas preguntas que te captura, si dices mentiras en la prueba te captura, si la persona tiene autocontrol, si tiene buen ajuste, qué tan propenso a accidente, cuando tiene problemas lo hace racional o emocionalmente, qué tan independiente es, qué tan organizado, qué tan metódico, todo eso se llaman 16 rasgos de personalidad que hay en una prueba psicológica.
Disculpe que lo interrumpa, nos menciona el caso muy puntual de el adecuarse, pero aparte de ello, ¿qué otros problemas se enfrentan las personas en el área laboral? Los siguientes problemas es el choque que hay entre procesos y herramientas y capacidades. Vamos a decir que si yo voy a poner a mi hijo en una escuelita y voy a una escuelita y me piden 25 requerimientos y todos muy complicados, y voy a otra escuelita tan buena como la primera y me piden 3 procedimientos y lo puedo hacer por internet y puedo pagar por línea y puedo pues me voy a ir a la que sea más fácil. Entonces los procesos tienen una incidencia directa del éxito de las empresas y entonces a veces a los pobres trabajadores los ponen en que estén haciendo todavía sellos y cosas como pasa en el gobierno. Correcto. Son procesos terribles. No se simplifica Entonces, los procesos se simplifican y le dan mayor felicidad a la gente. Tiene que ver con eso. También los tienen trabajando sin las herramientas adecuadas. Exacto. No está en el entorno adecuado. Y las herramientas tienen unas computadoras lentas o tienen una máquina de soldar vieja y entonces no hay esa visión que deben tener de darle las mejores condiciones a los trabajadores. Que muchas veces cuando no están las herramientas óptimas ocurren accidentes. Nos tenemos que ir, doctor, a la pausa, pero al regreso seguiremos con más de este tema. No se mueva, que ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros y avanzamos con más de esta entrevista, doctor. Y nos mencionaba 2 casos muy puntuales, pero además de ellos, ¿qué otros problemas se ven dentro de las empresas? Los problemas que hay por las diferentes personalidades, por convivir. Cada quien nace con un temperamento, una personalidad, una serie de valores, unas costumbres, unas normas. Entonces te encuentras a otra persona que no respeta las normas con las que tú vives, que en algún momento pues deja tiradas las cosas, que no te devuelve las cosas, que no tiene la calidad de vida que tú tienes. Entonces ahí hay ese tipo de... Se quedan fricciones. Entonces es importante potenciar que el grupo se lleve lo mejor posible, que haya buenas relaciones, que le llamamos relaciones sanas, relaciones funcionales. Y esto se hace a través de intervenciones que tienen capacitadores y personas de este tipo que hacen este trabajo, que sensibilizan, que ponen a los grupos bajo un control a que hablen y que diriman sus diferencias. Un caso, y se lo menciono muy a lo panameño, quítate tú para ponerme yo. ¿Cómo se percibe ese caso en su experiencia? Ese caso se da porque hay personas que sufren de envidia y que la definición de envidia es que yo quiero que no tengas lo que tú tienes, aunque yo sepa que nunca lo voy a tener. Correcto. Entonces atacan a las personas, les serruchan el piso, lo que se dice todo esto, pero eso se da más en los ambientes gubernamentales que en los ambientes profesionales de la empresa privada, en donde de acuerdo a lo que tú haces se te valora, no en base a las insidias y a los corrillos y a todas las influencias y estas otras cosas. ¿Qué sucede cuando, qué sé yo, viene la empleada de la casa con problemas y los lleva al trabajo? Hemos dicho siempre que decir que los problemas del trabajo no los traigas a la oficina, los problemas de la oficina no los lleves a la casa, es imposible hacerlo, porque somos seres integrales. Exacto. Yo he tenido casos de una asistente mía que tiene un problema muy serio con el hijo, y yo digo a esta persona, vamos a ayudarla, no le demos ciertas cosas que haga porque no puede concentrarse muy bien. Hay que tener la capacidad de entender que nosotros no podemos dividirnos. Ahora, venir a la oficina a contar todas las historias de lo que nos pasa en la casa en horas de trabajo, en vez de producir, ya es otra cosa. Precisamente eso le quería preguntar. Mucha gente dice, no se pueden llevar los problemas familiares al trabajo, pero somos seres humanos. Sí. ¿Cómo se contrarresta esto?
Se contrarresta con que haya un espacio en algún momento para hablarlo, ¿no? Pero no, y después de eso, a regular esto. Si tú tienes un hijo enfermo, vienes y tú dices, ay, que tengo mi hijo enfermo, pero te dedicas a producir y a sacar el trabajo. Y en algún momento, permiso, que voy a llamar para ver cómo está mi hijo, a qué voy, clean, está bien, en control, sigo, y siguen trabajando, pero no puedes contaminar el trabajo, dejar que se contamine, porque... No dejarse llevar por los sentimientos, básicamente, y siempre saber de que hay un punto en el que tenemos que detenernos para darle paso a las siguientes labores. Bien, otro tema que me llamaba poderosamente la atención cuando empezamos a investigar sobre este tema es el caso de, por ejemplo, fulanita que tiene una idea, y era lo que hablábamos al inicio del programa, tiene una idea y viene otro y se la quita. Entonces, ¿cómo yo reacciono allí? Si reacciono violentamente porque sé que esa es mi idea, entonces quedo yo como que soy mal compañero de trabajo. Claro. Robarse las ideas de los demás es una actitud disfuncional de gente mediocre. No es una actitud propia de alguien íntegro. No, es una mediocridad porque todos somos capaces de tener ideas. Y lo importante de esto es que en estos ambientes que la cultura del líder ha creado o ha permitido que haya todas estas cosas, es un desastre. Correcto. Porque es un desastre que viene desde arriba. La cultura de la empresa la determina el liderazgo que hay. Si él o la líder son unos patanes irrespetuosos, se va a rodear Exacto. de patanes irrespetuosos. Y los que sean, entre más patán sea su empleado, mejor se llevará con él. Entonces eso también tiene que ver. Exacto. Precisamente lo que acaba de tocar y es el liderazgo. De eso vamos a hablar después de esta última pausa. No se separe que ya continuamos con más. Gracias por continuar con nosotros y avanzamos con más de esta entrevista, doctor. Y nos mencionaba dos casos muy puntuales, pero además de ellos, ¿qué otros problemas se ven dentro de las empresas? Gracias por seguir con nosotros y avanzamos ya prácticamente en la parte final de esta entrevista al doctor Alfredo Arango. Y antes de irnos al cambio, nos mencionaba sobre el liderazgo de la persona que guía el rebaño, como se dice a lo panameño. ¿Cómo debe ser el papel de ese gerente, de ese administrador de la empresa? Bueno, hay muchos tipos de liderazgo. El paternalista, que es el que cree que los empleados son sus hijos y le da demasiadas concesiones y soltura y la disciplina anda por ahí de acuerdo a como el estado de ánimo que él viene. Mis hijos vengan para acá, hoy ando de mal humor, hoy no van a hacer nada, el día que estoy de buen humor hagan lo que les dé las ganas, etcétera, etcétera. Y no hay equidad. Él puede tratar a unos mejor que otros. Ni equilibrio. Ni equilibrio. Y tenemos muchas empresas que empezaron paternalistas, como otras muchas que hay por ahí enormes, que ya ahora que los hijos han tomado, las han convertido en empresas no paternalistas, que es el otro liderazgo, el liderazgo autoritario, que se da en el ejército, en el que no se permite que nadie opine, que tampoco es el más adecuado. El liderazgo de compartir, ese es el más importante, se llama liderazgo situacional. De acuerdo al grupo de personas que tienes, tú te adecuas, pero siempre escuchando la voz del colaborador, la voz del empleado que te tiene que dar ideas y no perder toda esa sabiduría que tienen esta gente que trabaja contigo, porque el que está al lado fabricando algo es el que más sabe de eso, ¿no? Correcto. Entonces, para aprovechar eso, es un liderazgo en el que escuchas qué es lo que tiene la gente que decir, en el que estás siempre viendo los procesos, cómo los mejoras, y en el que estás siempre recordando que son seres humanos con sus derechos, con sus dolores, sus sufrimientos y sus vidas que ellos tienen que respetar. Y hay un dicho muy sabio que dice que el que escucha no tiene derecho a equivocar, se equivoca menos, correcto. Bien, hemos hablado de los tipos de problemas laborales que pueden existir, pero uno que se encuentra enredado en el diario vivir,
¿cómo se percata de que estoy cayendo en este error? Por el clima de la empresa, el clima, cómo se percibe el ambiente. Hay empresas donde yo llego, Jesús, y se puede cortar con una tijera, pesadísimo. Hay empresas como esta, Pana TV, que tiene orgullo decirte que hay un ambiente muy cordial, muy ligero, en que hay estrés y hay tensiones y todo, como en todos lados, pero que tú sientes que hay una gran armonía. Entonces, la gente que trabaja en lugares donde hay armonía es más feliz y los clientes Lo perciben. lo perciben. ¿Es la comunicación básica en este proceso? Es la comunicación básica, totalmente, es fundamental. Por eso hay que ver los canales de comunicación, las reuniones constantes, la forma como estamos actualizándonos, aprovechando de unos y otros. El buzón de sugerencias, que es un ejemplo. Si tú pones un buzón de sugerencias y nunca lo abres y nunca lo ves, entonces la gente lo usa para mentarle la madre a los demás, ¿no? Y para poner ahí calumnias y cosas y estupideces, porque tú no estás dándole a ese vehículo de comunicación el valor que tiene. Aparte de la comunicación, ¿qué otro ingrediente usted le añadiría para que hubiese un buen clima laboral? Me parece que todo lo que es la equidad, el derecho de que si yo trabajo tanto, gano tanto, si yo aporto tanto, pues me remuneren tanto, mientras se pueda. Hay empresas que no pueden hacerlo, entonces tú sabes que tienes que vivir de acuerdo a los ingresos. Pero sí, la equidad, el respeto hacia lo que tú aportas, hacia lo que tú sabes, como te dije hace un rato, que te permitan desarrollar tus talentos y lo que estudiaste. Básicamente eso, y que te provean las herramientas que necesitas para hacer un buen trabajo. Tener todo lo que necesita, lo básico para uno ejercer mejor su trabajo. Bien, doctor, ya la parte final, sus últimas palabras. Pienso que el trabajo es nuestro segundo hogar, ¿no? Y yo lo digo en mi libro de Psicología del Trabajo, que nosotros pasamos muchas horas ahí, es nuestra segunda familia. Entonces necesitamos también vivir felices ahí. No podemos llegar a un ambiente todos los días. Yo renuncié como de 3 trabajos en toda mi larga vida y era porque ya no me sentía asfixiado. Entonces tampoco uno puede ir a un lugar que tú odias y que te sientes maltratado y que te sientes presionado, injustamente tratado sobre todo, de acuerdo a lo que tú aportas. Entonces, pues, o te sales o te rindes. Usted ya lo oyó de la voz del protagonista, en este caso el doctor Alfredo Arango, a quien le damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Aquí lo importante es que usted se sienta cómodo en su lugar de trabajo y siempre tener presente de que nada en la vida es eterno. Nos vemos en una próxima emisión de La Entrevista con Jesús González.